Cuando abren las puertas, los centros los hacen seguros los que trabajan allí, los profesionales, todo el personal y las familias y los alumnos con su presencialidad. Hemos comprobado que hemos logrado tener unos centros seguros para el inicio de curso. Por eso le digo que no encontramos una razón objetiva para que no podamos aplicar la máxima presencialidad cuando se puedan cumplir esas normas. Y que cuando los alumnos van en días alternativos, los días que se quedan en casa, su única labor en general está siendo hacer unos deberes. No están atendidos ni por una educación online, ni tienen clases inversas, ni tienen clases en streaming en general. Entonces, los alumnos durante esos días tienen pues una especie de falta de motivación para poder presentarse a trabajar, y eso los padres lo están percibiendo. Al final, lo que se está creando es todo lo que queremos evitar, aumentar esa brecha socioeconómica entre familias y entre alumnos. ¿Por qué? Porque muchas de las familias, los días que sus hijos no van a clase, están contratando profesores particulares para que les acompañen en sus deberes y en sus tareas, o porque los están llevando a unas academias que tienen que pagarse con dinero de su bolsillo. Y no todas las familias pueden afrontar ese gasto. Los dispositivos informáticos tampoco han llegado a los centros, con lo cual los alumnos tampoco pueden utilizarlo. Creo que no es pedir un exceso ni mermar la seguridad a la que todos queremos, sino replanteamos de verdad la vuelta presencial. Y lo están pidiendo también directores de centros educativos.